Bien, habíamos estado leyendo La rotación de cultivos, el ensayo para una doctrina de la prudencia social, que es un texto, es el séptimo texto de los papeles de A, del libro de O lo uno o lo otro, y a mí me gusta mucho porque es un texto en el que vamos a revisar el concepto de el aburrimiento. El concepto del aburrimiento aparece desde el comienzo, ¿no? Partir de un axioma, dicen gentes experimentadas, es siempre algo muy sensato. Y él dice, yo parto del axioma que todos los hombres son tediosos. Estuve buscando no encontré la versión de Guadarrama en español, pero encontré la versión en inglés. ¿Sí? La versión en Guadarrama acá en español, esa se sacó más o menos hacia los 80s. No se consigue fácilmente, además que es una edición bien bonita. Acá en Bogotá el único sitio donde vi que estaba fue en la Universidad de los Andes y no he tenido tiempo de ir. Pero bueno, en algún momento habrá que compararlo. Acá en la versión en inglés lo dice muy claro, ¿no? Dice, people with experience maintain that proceeding from a basic principle is supposed to be very reasonable. O sea, bueno, exactamente lo mismo. I yield to them and proceed from the basic principle that all people are boring. Todas las personas son aburridas. Boring es aburrido, ¿sí? En español, el texto de Rafael Larrañeta, que es el traductor de este texto, lo traduce como tedioso. ¿Lo entendemos? Creo que se entiende a qué va tedio, aburrimiento y demás. Y pues Kierkegaard lo va a decir acá, ¿no? El tedio es la raíz de todo mal, o el aburrimiento es la raíz de todo mal. Y ya habíamos visto por qué. De hecho, él lo dice, ¿no? El punto es que el aburrimiento mueve a la acción, pero mueve a la acción de una manera infinita, ¿sí? Entonces, con tal de no estar aburrido, yo puedo hacer y puedo hacer y puedo hacer y puedo hacer, y, y me puedo ir hasta el infinito con tal de no aburrirme y puedo hacer cosas horribles, cosas horribles. Él lo cuenta ahí, ¿no? Dice, podríamos pensar, ¿sí? Que los dioses se aburrían y por ello crearon a los seres humanos. Ahí lo dice, ¿no? Eso. O sea, el acto de creación podría ser visto como un aburrimiento de Dios. Eh, Mircea Eliade, no recuerdo si es en Mito y Realidad o en cuál de sus libros, creo que es en Mito y Realidad, tengo que chequearlo, habla del Dios ocioso. Este Dios que está aburrido, no está haciendo nada, entonces quiere hacer algo y por ponerse a hacer algo puede hacer cosas horribles. El aburrimiento es la raíz de todo mal. Y la respuesta de Kierkegaard es, bueno, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Sí? Él lo dice acá, ¿no? El tedio o el aburrimiento es el panteísmo de lo demoníaco, ¿no? Pues precisamente porque es esa forma extrema, sin límites, esa ibris, es esa desmesura que con tal de no caer en el aburrimiento, pues atraviesa absolutamente todos los límites y las formas. Kierkegaard va a decir, y lo pone acá, el método que yo propongo no radica en transformar el terreno, sino como la verdadera rotación de cultivos en cambiar el método de explotación y de las clases de simiente. Él dice, es necesario para enfrentar el aburrimiento hay que rotar los cultivos. Claro, ¿qué es lo que uno entendería como rotar los cultivos? Pues haz cada vez cosas distintas. Y él dice, no, porque precisamente esa itinerancia entre muchas cosas es, digamos, es la consecuencia negativa porque es una consecuencia indeterminada de el aburrimiento. Esto no se lo inventa Kierkegaard, esto es una tesis de Hegel, no aplicada al aburrimiento, pero es una tesis de Hegel. Hegel dice, cuando él expresa su sistema dialéctico, que cuando nosotros miramos, o sea, lo inmediato se da como un en sí y el para sí surge como la negación de ese en sí. Sí, es decir, al lado de lo blanco surge lo no blanco, ¿sí? Al lado de lo arriba surge lo no arriba. O sea, cuando se da lo arriba, lo que es arriba en sí mismo, pues aparece lo no arriba, lo no blanco, lo no verde, lo no aquí, lo no determinado cuantitativamente, cualquier determinación que ustedes pongan. Entonces, la negación de una determinación abre un horizonte infinito, pero es un infinito que se abre sin, pues literalmente, sin ninguna finalidad, sin ningún límite, simple y llanamente se abre. Hegel lo va a llamar, literalmente lo llama así como el infinito malo, o algunos lo traducen como el infinito deficiente, porque no es un infinito como podríamos decir Dios es infinito o los números son infinitos o no sé, ¿sí? Sino que es una simple y llanamente, siempre puede haber algo más diferente, incluso no sabemos muy bien qué es. Mientras no sea blanco,
puede ser cualquier cosa. Entonces, eso es lo que pasa con el aburrimiento. La tesis de Kierkegaard es otra. Él dice, mira, yo propongo una rotación de cultivos, pero no simple y llanamente como pues poner un cultivo y luego otro, o sea, como dedicarme a una actividad, a otra, otra y otra, sino más bien en cambiar el método de explotación y la simiente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el método de explotación y cuál va a ser la simiente? Es lo que él nos va a mostrar a continuación. Y básicamente el método de recolección que él va a poner, o mejor dicho, la metáfora de esto, la explicación de la rotación de cultivos se va a explicar en la dialéctica entre memoria y olvido. La rotación de cultivos es poder vivir entre memoria y olvido. Pero a diferencia de lo que nosotros pensaríamos, sí, él lo dice. De hecho, lo habíamos hablado la vez pasada creo que lo habías anotado tú, Sandra, el olvido como virtud, dice Kierkegaard. Olvidar, eso lo quieren todos y cuando topan con algo desagradable, siempre dicen que quién pudiera olvidar, pero olvidar es un arte que debería ser ensayado previamente. Aprender a olvidar, ¿sí? Es un acto importante en la rotación de cultivos, ¿sí? Y habíamos diferenciado que el olvido no es idéntico al arte de poder olvidar. El poder olvidar, el arte de poder olvidar es lo que Kierkegaard va a considerar como dinámica ante la memoria, ¿sí? Entonces, me acuerdo de lo agradable, tradicionalmente olvido lo desagradable. Y Kierkegaard está pensando, bueno, ¿cómo seríamos nosotros capaces de manejar formas del olvido que nos permitan a nosotros de una u otra manera volver a, a repetir una experiencia? En el fondo, yo ya les había dicho, lo que está a la base del concepto del olvido acá kierkegaardiano es el concepto de la repetición, que es una pregunta que Kierkegaard le va a gastar un libro entero que se llama La repetición y es saber si podemos repetir algo en la vida, ¿sí? Si se puede repetir, porque parecería que en la medida en que uno dice, pues sí, obvio, repito, no sé, si ya visité el museo y vuelvo a visitarlo, pues repito el museo, pero realmente es una repetición. Porque cada vez es diferente, yo voy de manera distinta, mi actitud es distinta, en algún momento voy con unas prejuicios, en otros momentos llego con unas ideas o con unas expectativas, etcétera. Hay repetición y para Kierkegaard el caso puntual es el de las relaciones afectivas, ¿sí? En el texto de la repetición, de hecho, la gran reflexión es la de un muchacho que quiere saber si al volver con su exnovia sería una relación nueva o sería la repetición de la anterior. Y es una pregunta que todos nos hacemos, pero Kierkegaard le eleva a una categoría filosófica muy interesante, que es la categoría de la repetición. Hay filósofos que niegan la repetición, así como no, plan Heráclito, ¿no? O sea, de todo es nuevo, sí, todo gira, todo se mueve, nadie se baña dos veces sobre el mismo río, o sea, no se repite nada. Hay otros que se dan cuenta que sí hay estructuras de repetición, pero ¿cómo puedo repetir si yo ya sé lo que va a pasar? De una u otra manera no sería una repetición. Entonces, para que haya una repetición tendría que haber un olvido. Pero ¿cómo puedo olvidar lo que ya sé y me lo voy a volver a topar? Bueno, esas son las dialécticas entre olvido y memoria, que era justamente lo que habíamos mostrado acá. ¿Sí? Olvido y recuerdo son, dice acá en amarillo, entonces idénticos. Y esta identidad artísticamente procurada es el punto arquimédico gracias al cual uno levanta el mundo entero. Cuando uno dice que guarda algo en el baúl de los recuerdos, alude a la vez a que eso se olvida y a que a pesar de todo se conserva. Sí, ahí está. Ese es justamente el tema de la dialéctica del recuerdo. Habíamos llegado acá y él ponía el ejemplo de la amistad, que era un ejemplo muy interesante y habíamos terminado con ello. Em, luego va a poner el tema del matrimonio, que es un ejemplo un poco más complicado, pero miremoslo otra vez. El ejemplo de la amistad y habíamos quedado acá. Continuamos con la lectura. Pero por mantenerse al margen de la amistad, uno no tiene que vivir sin contacto con la gente. Recordemos lo que Kierkegaard estaba diciendo. Cuando uno tiene un amigo, ¿sí? De hecho, valdría la pena como volverlo a leer ahí, desde ahí. Guárdese uno bien de la amistad, lo dice, ¿sí? Guárdese uno bien de la amistad. ¿Cómo se define un amigo? Un amigo no es lo que en filosofía se llama lo otro necesario, que es la tesis de Hegel, sino lo tercero superfluo. ¿Cuáles son las ceremonias de la amistad? Se bebe por el tuteo,
se abre una vena, se mezcla la propia sangre con la del amigo. Bueno, hoy en día no hacemos pactos de sangre, pero en fin, es lo que apunta Kierkegaard. Es difícil determinar cuándo llega el momento, pero se anuncia de modo enigmático. Se siente. Uno no puede seguir tratándose de usted. Uno al amigo lo trata de tú. Es un poco lo que está diciendo Kierkegaard. Nosotros en Colombia, lo hemos mencionado, nuestras formas de tuteo tienen más bien como con distancias sociales. Si es mi jefe o si es una persona de autoridad, usualmente lo trato de usted. En familia tratamos de tú, pero eso es más en el interior. En ciertas partes a la familia se le trata de usted y al tú se le trata más bien como formas de ganar confianza. Bueno, en fin, son formas locales. Lo que está diciendo Kierkegaard, que es otra forma local, es que lograr un tuteo es una forma de darse cuenta que hay una persona muy cerca a uno. En presencia de este sentimiento nunca podría darse el caso de un error, como el cometido por Gerd Westphaler, a quien le dio por tutearse con el verdugo. Buenísimo. ¿Cuál es la marca segura de la amistad? La antigüedad responde, querer lo mismo, no querer lo mismo. Esto es en una palabra firme, amistad o la firme amistad. Y además es tediosa en extremo. Sí, una amistad podría resultar profundamente tediosa en cierto sentido. ¿Cuál es el significado de la amistad? Asistencia mutua a base de consejos y de actos. ¿Es eso? Por eso se asocian dos amigos tan estrechamente, para hacerlo todo para el otro. Y ello a pesar de que un hombre no puede ser para otro nada más que un estorbo. Sí, uno puede ayudar al otro con dinero, ayudarle a ponerse y a quitarse el abrigo, ser su humilde servidor, acudir con toda sinceridad a una fiesta a fin de año, a una boda, a un parto, a un responso. Pero por mantenerse al margen de la amistad, uno no tiene que vivir sin contacto con la gente. Y ahí es donde va a mostrar Kierkegaard un poco el asunto. El hecho de tener un amigo no quiere decir olvidarme del resto de las personas, pero al estar con el resto de las personas no me he olvidado del amigo. Sin embargo, hay prácticas que son más o menos como formas de olvido y son formas de olvido que luego con la memoria se dinamizan. Porque si la amistad fuera tal como es esto de ser todo para la otra persona, pues una amistad sería de las cosas más tiránicas que hay, ¿no? Y dice, por mantenerse al margen de la amistad, uno no tiene que vivir sin contacto con la gente. Al contrario, pues estas relaciones bien pueden en algún modo, perdón, en algún que otro momento dar un giro más profundo, solo que a su mayor velocidad. Solo que a mayor velocidad, perdón, me estoy enredado acá. Dame un segundo. Voy a poner ya. Al contrario, pues estas relaciones bien pueden en alguno que otro momento dar un giro más profundo, solo que a mayor velocidad, de modo que uno siempre pueda apearse de ellas. Suele opinarse que un comportamiento tal deja recuerdos desagradables, que lo desagradable reside en que una relación que para uno significaba algo merma hasta no significar nada. Sin embargo, esto es un malentendido. Lo desagradable es precisamente un ingrediente picante en la osquedad de la vida. Y esto es algo como lo habíamos mostrado un poco común también a Nietzsche, ¿no? El vitalismo nietzscheano es un vitalismo que no le huye al horror, a la enfermedad, al dolor, ¿no? Sino que lo acepta como parte de la vida. Lo desagradable es precisamente un ingrediente picante en la búsqueda de la vida. Además, la misma relación puede recuperar su significado de un modo distinto. Lo que uno debe procurar es no encallarse nunca y esconder el olvido en la manga hasta el final. El campesino experimentado barbecha de vez en cuando. La doctrina de la prudencia social recomienda lo mismo. Sin duda que todo retorna, pero de otro modo, y esa es la tesis que estamos hablando. Lo que una vez fue incluido en la rotación se mantiene, pero varía en virtud del modo del cultivo. Y ahí es donde nos está aclarando un poco a qué, no, digamos, en qué sentido es que hablamos de una rotación de cultivos. Volvámoslo a leer. Sin duda que todo retorna, pero de otro modo. O que una vez fue incluido en la rotación, se mantiene, pero varía en virtud del modo de cultivo. Por ello, es de recibo que uno espere volver a encontrar a sus viejos amigos y conocidos en un mundo mejor, aunque no comparta con la multitud el temor de que aquellos hubiesen cambiado tanto que ya no pudiese reconocerlos. Uno teme más bien que permanezcan del todo inalterados. ¿Sí? Es increíble en cuánto puede salir ganando incluso la persona más insignificante con una conducción tan razonable.
Entonces, el ejemplo de la amistad es muy bueno, porque en el ejemplo de la amistad es, tenemos amigos, no se trata acá la amistad tóxica de todo el tiempo, todo, no, eso sería una de las formas más tediosas. La amistad que funciona, digamos, como forma explicativa de la rotación de cultivos, tiene que ver con esto. Uno tiene relaciones con el amigo, se acuerda de ellos, pero al mismo tiempo practicando el arte del olvido, ha olvidado al amigo. Y olvida al amigo porque pues uno hace su vida y hace sus cosas y demás. Y en ese momento pues el amigo ya no está, ¿sí? Uno lo ha olvidado. Y sin embargo uno lo recuerda, uno sabe quién es su amigo, pero pues ha cambiado, ha pasado tiempo, el amigo ya no es lo que uno cree que era, ¿sí? Y entonces uno vuelve y encuentra a su amigo cambiado, pero es su amigo. Entonces tenemos la posibilidad de recordar el pasado y de esa manera pues hemos estado rotando. No hemos tenido ahí una permanencia, es que si no me llamas todos los días dejas de ser mi amigo y demás. No, él dice, miren que con la amistad funciona esta dialéctica de la memoria y el olvido, ¿sí? Nosotros... Muchas de las formas de olvidar a nuestros amigos es recordándolos, ¿no? Y uno dice, ay, yo me acuerdo de él, yo me acuerdo de él, pero uno nunca lo llama, ¿sí? Nunca vuelve a aparecerse por allá, pero uno se acuerda de él. Dado el caso que uno se volviera a encontrar con él, ¿sí? Pues surge justamente esta misma relación, pero de otro modo, que es lo que él nos está diciendo ahí. Y entonces ha rotado el cultivo. ¿En qué sentido ha rotado? Que no tiene que permanecer, o sea, no tiene que permanecer el mismo vínculo que cuando se inició la amistad. La amistad se ha transformado. Hemos olvidado cosas y eso nos ha permitido, ¿sí? Volver sobre la memoria de cosas. Y en esa memoria pues aparecen cosas que estaban en el olvido o simple y llanamente pues aparecen novedades. Y eso es algo bonito que le parece a Kierkegaard. Y yo creo que a todos nos ha pasado de una u otra manera. No sé, Andrés todavía eres muy chiquito, creo yo, aun cuando es una experiencia que puede ser prácticamente universalizable a toda vida adulta, y es que en la medida en que pasa el tiempo uno se habla menos con ciertos amigos, sobre todo con los de la infancia, pero cuando uno habla con ellos vuelve o sea, vuelve a recordar lo que era de la infancia, ¿sí? No es que uno lo haya olvidado, pero de una u otra forma se olvidó para ser recordado. Ese es como el asunto kierkegaardiano, ¿sí? De esa manera, cuando uno habla con los amigos pues, del pasado, de la infancia y demás, sí, puede ser incluso más divertido, y divertido en el sentido de no aburrido, que cuando uno habla con sus colegas del trabajo con los que habla todos los días, porque está todo ahí tan presente, todo tan presente que no tenemos la posibilidad del arte de olvidar. No se involucre uno nunca en el matrimonio. Acá está diciendo, guárdese uno bien de la amistad, no se involucre uno nunca en el matrimonio, ¿no? Es como el segundo consejo que nos da acá. Los desposados se prometen amor por toda la eternidad. Bien poco cuesta, pero tampoco significa gran cosa. Pues si uno da fin al tiempo, seguro que da fin también a la eternidad. Por eso, si en lugar de decir por toda la eternidad los implicados dijesen hasta Pascua o hasta el 1 de mayo, su discurso tendría un sentido. En ese caso se diría algo y ese algo incluso podría ser mantenido. Además, ¿cómo van las cosas en el matrimonio? Al poco tiempo una de las partes nota ya que van por mal camino. Enseguida se queja la otra parte y pone el grito en el cielo, infidelidad, infidelidad. Al poco tiempo la otra parte arriba al mismo punto, con lo que se restablece la neutralidad dado que la infidelidad recíproca deja paso al contento y deleite mutuos. Entre tanto, ya es sin embargo demasiado tarde, pues un divorcio acarrea grandes dificultades. ¿Qué es lo que está pasando un poco acá con el tema del matrimonio, ¿no? Entonces acá ponemos ejemplo del matrimonio. ¿Sí? El ejemplo del matrimonio es como la contrapartida del ejemplo de la amistad. Y no es que Kierkegaard los oponga. Va a mostrar que pasa exactamente lo mismo. O sea, así como esta noción de amistad puede ser horrible, profundamente tediosa, y lo dice, es tediosa en extremo, el matrimonio también podría llegar a ser, sí, profundamente tedioso. ¿Por qué? Básicamente por el mismo principio, ¿sí? Porque cuando prometemos amor eterno es como vamos a tener una memoria total, ¿sí? Y entonces, pues de una u otra manera, esto establece pues, una indeterminación que no sabemos muy bien cómo se determina. Él dice, si la determinación fuera muy clara, ¿sí? De mira, te voy a amar, pero hasta Pascua.
o te voy a amar hasta el 1 de mayo, ¿sí? No sé por qué el 1 de mayo, miremos qué dice la cita 14. En danés, supongo 1 de mayo era el día en el que era renovado el personal de servicio doméstico y por tanto un momento de cambio y traslado para muchas personas en Dinamarca. Ok, bueno, tenía ni idea. Ahí está, ¿sí? Si nosotros dijésemos, te voy a amar este tiempo, bueno, pero no, lo ponemos como tan amplio, tan genérico, ¿sí? Donde no podemos hacer ningún tipo de cierre, ningún tipo de seguimiento, o sea, donde no se nos da la posibilidad de practicar el arte del olvido. Yo creo que ahí el reto estaría en pensarnos relaciones afectivas donde podamos practicar el arte del olvido y por ende donde pueda haber rotación de cultivos. A veces el matrimonio, no sé si lo que voy a decir sea kierkegaardianamente correcto, pero a veces el matrimonio podría presentarse, por lo menos desde esta perspectiva estética, como un monocultivo existencial. Pues eso, ya sabemos, termina en la aridez, que es un poco lo que le está diciendo. Yendo así las cosas en el matrimonio, no es de extrañar que este se refuerce mediante puntuales o puntales de orden moral. Cuando uno se quiere divorciar de su esposa, otros gritan, es una persona infame, es un canalla, etcétera. Menuda necedad y menudo ataque indirecto al matrimonio. O bien el matrimonio tiene realidad en sí mismo y en ese caso aquel ya tiene bastante castigo con deber prescindir de esta, o bien no tiene realidad alguna y en ese caso injusto es injuriarle, pues es más sabio que otros. Si uno se hartara de su dinero y lo tirase por la ventana, nadie diría que era una persona infame, pues o bien el dinero tiene realidad y en ese caso bastante castigo tiene uno con verse privado de él, o bien no tiene realidad alguna y en ese caso se es sabio. Em, vean ustedes que a ver, es un ejemplo complicado, pero esto va de cara un poco al libro de los papeles de B. Los papeles de B van a arrancar justamente con una reivindicación y defensa. Denme un segundito a ver si casualidad los tengo por acá a la mano. No los tengo a la mano. Bueno, luego los busco. Los papeles de B van a arrancar con una reivindicación del mundo ético. Y la forma elemental del mundo ético es el matrimonio. De hecho, en los libros de B aparece la estética del matrimonio. B le va a responder a diciéndole, no, espérate, esos ataques que tú haces al matrimonio no son tan así. Y va a hablar un poco de, digamos, como otra perspectiva del matrimonio. Kierkegaard está entusado porque él se quería casar y no se casó. O sea, eso es claro y eso es clave y eso habría que tenerlo en cuenta. Sin embargo, lo que Kierkegaard está poniendo acá, digamos, más allá de la anécdota, es interesante, ¿sí? Cuando nosotros no podemos rotar los cultivos, cuando nosotros, digámoslo así, nos quedan monocultivos, pues quedamos atados, como él lo dice, en puntales de orden moral. No pongamos el caso del matrimonio, pongamos el caso de un buen trabajo, o sea, buen trabajo a juicio de todos, del cual uno está simple y llanamente mamado. ¿Sí? Porque ya uno está mamado, no se aguanta la gente, no se aguanta el jefe, no se aguanta lo que hay que hacer, ¿no? Y dice, cuando uno se quiere divorciar de su esposa, otras personas dicen, es una persona infame, es un canalla, ¿cómo quieres hacerlo? Cuando uno quiere renunciar a un trabajo que a ojos de todos está bien, ¿sí? Entonces le dicen, no, pues es que uno no lo sabe, uno está desperdiciando una gran oportunidad, uno es bruto, ¿sí? Uno es un confiado que cree que puede dejar una buena oportunidad en estas condiciones laborales del país, etcétera. Y lo que Kierkegaard dice, o bien el matrimonio tiene realidad o no la tiene. O sea, o bien el dinero tiene realidad en sí mismo o no lo tiene. O podríamos decir acá, o bien el trabajo tiene realidad en sí mismo o no lo tiene. Y el argumento es el mismo, ¿sí? Si tuviese realidad en sí mismo, ¿sí? Pues nadie le diría a uno, ¿sí? Que es una persona infame, ¿sí? Pues es un poco lo que él está diciendo ahí. Pero si no lo tiene, si no tiene realidad, pues es un sabio por no dejarse afectar por cosas que no son reales, ¿sí? Si el trabajo de verdad es tan horrible como lo que estoy diciendo, ¿sí? Y si la realidad del trabajo es la que yo estoy describiendo, hacia los otros no les parezca ni nada, pero yo entiendo como estas son condiciones reales y yo no puedo seguir ahí, pues la gente va a decir, ok, bueno. Y si el trabajo no es algo real, sino que simple y llanamente son formas de estructuración y de orden social, y digo, ¿sabes qué? Mi vida es más que trabajar, renuncio y la gente dice, sí, perfecto, sabio. Esto no solamente se ve en el matrimonio, esto no solamente se ve como nos lo está poniendo Kierkegaard acá con el dinero, se ve con el trabajo, se ve prácticamente en cualquier elemento
valga la metáfora, de monocultivo existencial. Cuando nosotros hacemos de nuestra vida, de nuestra existencia, un monocultivo, llegamos a esta situación. En la rotación de cultivos se hace imposible y por ende morimos de tedio, morimos de tedio. Sigue Kierkegaard. Guárdese uno siempre de contraer una relación para toda la vida, en cuyo seno se pueda llegar a ser muchos. Este es bueno. Vamos a alargarlo un poquito acá. Guárdese uno siempre de contraer una relación para toda la vida en cuyo seno se puede llegar a ser muchos, ¿no? Vamos a subrayarlo un poquito acá de azul. Este también subrayémoslo de azul. Y el primero, como para seguirle el orden, vamos también a subrayarlo azul. Acá, este. Guárdese uno bien de la amistad. Por eso es siempre peligrosa la amistad y más aún el matrimonio. Es cierto que se dice que los desposados acaban siendo uno, pero este es un dicho oscuro y místico. Al multiplicarse pierde uno la libertad y no puede calzarse las botas de viaje cuando le place. No puede vagar con veleidad. Si uno tiene esposa, es difícil. Si tiene esposa y quizás hijos, es arduo. Si tiene esposa e hijos, imposible. ¿No? Obviamente, pues Kierkegaard lo dice ahí en su tono completamente irónico, pero entendemos, se vuelve un pensamiento normal el que nosotros, o sea, se vuelve un pensamiento normal. De hecho, hay mucha gente que precisamente por eso no quiere casarse ni tener hijos, precisamente por esta idea. Es cierto que contamos con el ejemplo de aquella gitana que se cargó a la espalda a su marido durante toda la vida, pero esto es ante todo una rareza y además a la larga también fatigoso para el marido, porque él no decide a dónde va a dónde va la señora, ¿no? Noten la ironía. En virtud del matrimonio, uno cae más en una fatal continuidad de usos y costumbres. Y acá la clave está justamente en esa expresión de fatal continuidad. Vamos a ponerla en verde. ¿Sí? De usos y costumbres. Y los usos y las costumbres, como el tiempo y el viento, son del todo imponderables. Por lo que yo sé, en Japón es uso y costumbre que también los esposos yazcan en la cama tras el parto. ¿Cuándo llegará el momento de introducir a Europa costumbres de países extranjeros? Oye, mira, una pregunta incluso kierkegaardiana a propósito de la globalización que se iría a vivir mucho más adelante. El caso es bueno. El ejemplo que está poniendo Kierkegaard acá es buena, ¿sí? Es bueno, perdón. Porque él está diciendo, cuando nosotros somos muchos, perdemos nuestra libertad. Pero el problema no es que perdamos nuestra libertad, vuelve y juega. El problema es que al perder la libertad, parecería que el único camino vuelve y juega es un monocultivo existencial, que se puede dar a la manera del matrimonio o a la manera del trabajo o a la manera de la familia o a la manera de lo que sea. El problema es que ya no podemos rotar los cultivos. ¿Sí? Y al no poder rotar, o bueno, como lo dice Kierkegaard, ya no podemos rotar el modo de cosecha la simiente que sembramos, pues terminamos en una fatal continuidad. Esa es la idea del monocultivo. ¿Sí? De hecho, voy a ponerla acá. Fatal continuidad, creo yo, o eso lo estoy entendiendo, o así lo estoy interpretando, como el monocultivo existencial. Listo. La amistad ya es peligrosa. El matrimonio lo es aún más. Denme un segundito que hay como un ruido al fondo. Listo, dice Kierkegaard. La amistad ya es peligrosa, el matrimonio lo es aún más, pues la mujer es y será la ruina del hombre desde el momento en el que éste contrae un vínculo duradero con ella. Bueno, misoginia y machismo de la época. Aun cuando, más allá de eso, muchos han visto en Kierkegaard un machista. Pues no voy a defender lo que no se puede defender, sí, no, o sea, sí, de una u otra forma sí, pero al mismo tiempo, y yo creo que eso lo hemos visto de muchas maneras, Kierkegaard tiene una sensibilidad por lo femenino atípica en su época, sí, es decir, repito, este texto está cargado de ironías.
Yo soy de los que considera o sea, que podemos hacer lecturas feministas de Kierkegaard. No me animo a hacerlas. No, o sea, y pues frases de este tipo, obviamente uno dice, obviamente Kierkegaard no, pero a ver, yo creo que es muy claro que el texto está escrito en clave irónica, en clave de ironía. Nos lo ha dicho desde el comienzo, cuando al comienzo decía como, venga, ¿por qué no sacamos un préstamo de 15 millones para que haya entretenimiento? Y dice, sí, sí, endeudados, pero felices, ¿no? Me dice, ¿de verdad? No, obvio no de verdad. El punto es que pensemos qué es lo que pasa, porque vivimos endeudados y aún así aburridos. Sí, porque no vivir endeudados y felices. No, porque, ya empezamos a pensar, chévere. Entonces, repito, digamos que esta frase hace unos siglos no importa, era simple y llanamente una cuestión de humor. Hoy en día, pues por toda la reivindicación del pensamiento femenino y feminista, y con justa razón, pues este tipo de frases tendría que explicarse, justificarse, eh, cuidarse, en fin. Yo considero que, repito, Kierkegaard aguanta una lectura feminista. Quizás no es oportuno encontrar en estas formulaciones irónicas, pero pensemos, por ejemplo, el texto de Siluetas, cuando está analizando de manera tan lúcida como lo mostramos, lo que es la desesperación femenina. A mí eso me parece muy interesante y yo creo que, repito, Kierkegaard tiene una sensibilidad por lo femenino que, por ejemplo, ni Nietzsche ni Schopenhauer lo tienen en el siglo XIX, ambos, o sea, son misóginos completamente. Repito, Kierkegaard podría caer ahí, pero podríamos alivianarlo. Ahora, esto es un debate anacrónico, ¿sí? O sea, es un debate para nosotros, porque pues nosotros hoy en día somos feministas y tenemos estas lecturas en la cabeza y leemos el mundo en estas claves y pues poner a filósofos que no leían el mundo en estas claves con estas claves, pues los juzgamos nosotros, pero pues los filósofos digamos que con su obra van por otro lado. Bien, pongamos un joven fogoso como un corcel árabe. Permitamos que se case. Está perdido. Está perdido. Primero la mujer se enorgullece, luego flaquea, luego se desmaya él y luego se desmaya toda la familia. El amor de una mujer es disimulo y flaqueza. Me perdí. Listo. Es disimulo y flaqueza. Pero por no involucrarse con el matrimonio no debe la vida de uno carecer de erotismo. Lo erótico debe constar también de infinitud, pero de infinitud poética, la cual tanto puede ser limitada a una hora como a un mes. Cuando dos personas se enamoran mutuamente perdón, cuando dos personas se enamoran mutuamente e intuyen que están hechas la una para la otra, de lo que se trata es de tener el coraje de romper, pues con perseverar solo se pierde, nada se gana. Esta es la tesis, ¿sí? De el estadio estético, ¿sí? Y esto que nosotros vamos a ver acá es justamente la idea de Juan el Seductor, ¿sí? Cuando veamos el diario de Juan el Seductor, acá, confrontar el diario de un seductor. La idea de un seductor precisamente tiene que ver con esto. La seducción para que exista tiene que terminar, porque si la seducción permanece, se vuelve compromiso y muere como seducción. Esa es la tensión existencial de los estadios ético y estético en particular. Y la tesis del esteta es esta, ¿sí? De lo que se trata, o sea, cuando hay un amor muy intenso, dice Kierkegaard, si quieres mantenerlo, tienes que salir de ahí, tienes que romperlo. Manténlo, lo habíamos visto en el erotismo musical, manténlo en tu recuerdo, manténlo, vuélvelo poesía, ¿sí? Pero si lo mantienes como una realidad, esto necesariamente se mediatiza y al mediatizarlo, pues surge el compromiso. Eh, Son formas. Claramente Kierkegaard digamos, está inscrito valdría la pena, déjame ver si voy a conectar mi disco duro y quiero mostrarles un textico. Obviamente Kierkegaard acá está haciendo unas lecturas muy explícitas de lo que es el concepto de matrimonio para Hegel, ¿sí? Eso está en los principios de la filosofía del derecho. ¿Cuál será? Bueno, acá tengo la versión de Daza. El mito de Sísifo tendría que servir. No, un traductor, Miremos dónde está el índice. No, el índice debe estar al final. Por acá.
La propiedad del contrato, la justicia debe estar ahí donde habla de la moralidad, donde está la eticidad, la familia. Acá, el matrimonio. Hegel le dedica unos 10 a más o menos unos 10 numerales del 161 al 169 al tema del matrimonio. Miremos a ver si lo logramos encontrar por acá. Em, Agregado, lo ético del matrimonio. Anteriormente se ha señalado, dice, el matrimonio se diferencia del concubinato. Hay un momento en el que Hegel debe estar acá, debe estar acá. Leamos esto de Hegel. Cuando la conclusión del matrimonio como tal, no, esto no es lo que estoy buscando, es cuando se acaba el matrimonio. Para Hegel, el matrimonio es, y bueno, acá dice, las mujeres pueden por supuesto ser cultas, pero no están hechas para las ciencias más elevadas. El machismo típico del decimonónico. El matrimonio es esencialmente monogamia. O sea, todo esto es la comprensión hegeliana del matrimonio, que valdría la pena mirarla. Lo que pasa es que ahorita pues no me interesa como entrar acá tan en detalle. Em, ¿Dónde estará el matrimonio? El matrimonio es esencialmente monogamia. Tendría que buscarlo. Bueno, lo voy a decir así el argumento, pero esto es Hegel, o sea, esto que estamos mostrando, el argumento que les voy a decir es de Hegel. Y Hegel va a mostrar que la tarea, o sea, el matrimonio existe para acabarse. Esa es la forma de la dialéctica. El matrimonio genera una familia y para que la familia subsiste, la familia tiene que acabarse, dice Hegel, ¿sí? ¿Y cómo se acaba una familia? Pues los hijos se van de la casa y los papás se mueren. O se separan, da lo mismo. El punto es que de una u otra manera, la familia es la primera forma del Estado, ¿sí? Es la manera más inmediata del Estado, es el en sí, pero en el momento en el que la familia se da como un en sí, surgen justamente, pues eso, personas en una familia, en un seno familiar y demás. Si nos quedásemos en una familia, todos los estados serían tribales, ¿sí? Eh, Creo que lo entendemos, ¿sí? De una familia, de una tribu y demás. Para Hegel es necesario que la familia se acabe para darle paso a la sociedad civil. Nosotros nos relacionamos no como familia, porque ni soy sus papás, ni soy su hermano, ni soy su tío, no. Nos relacionamos en tanto en cuanto ciudadanos libres, entusiastas de la filosofía, que queremos leer Kierkegaard un rato y demás. Todos venimos de una familia, sí, pero de familias disueltas o que se están disolviendo. A veces se disuelven durante toda una vida. ¿Sí? Para Hegel, la familia, o sea, el fin del matrimonio es la disolución de sí mismo. El matrimonio tiene que acabarse. ¿Y cómo se acaban los matrimonios? Pues o con la muerte de los padres o con la salida de los hijos. Esa es la idea. Claro, Hegel no vivió en Colombia, Hegel no vivió, no leyó Cien años de soledad para entender cómo nuestro espíritu se objetiva de otras maneras. Para nosotros, por lo general en Colombia es muy típico que se den formas muy, además muy matriarcales de familia, donde uno termina yendo donde la mamá y la mamá se va con uno donde la abuela y entonces uno termina en una especie de casa común viviendo con tíos, primos y demás de una manera medianamente tribal y aún así articular una sociedad civil. En fin, eso para Hegel no es muy, digamos, evolucionado. Sí, en términos del espíritu. En términos del espíritu, lo que estamos mostrando, lo que les está mostrando acá en el índice, es muy claro, ¿sí? La dialéctica de la eticidad es, uno, la familia, ahí lo tenemos, uno, la familia, dos, la sociedad civil, tres, el Estado, ¿sí? Tres, el Estado. Y la forma inmediata de la familia es el matrimonio, ¿sí? Esa es la dialéctica. La primera forma de entender en sí la familia es como matrimonio, ¿sí? Ah, pues mira, acá lo tenemos, lo estaba buscando donde no estaba. La disolución de la familia, 291. Miremos a ver si alcanzamos a leer 291 al 301. 291. La disolución de la familia. En los hijos, la unidad del matrimonio, que en cuanto sustancial es solo interioridad y disposición, sí. Los hijos tienen el derecho a ser alimentados y educados, de acuerdo. Los niños son en sí libres, bien, Hegel, chévere. Y él lo va a decir acá, la disolución ética de la familia, pongámoslo, la disolución ética de la familia
consiste en que los hijos educados para la personalidad libre sean reconocidas en su mayoría de edad como personas jurídicas capaces de tener su propiedad libre y fundar su familia. O sea, la tarea de la familia es producir hijos para que vayan y hagan más familias, ¿sí? Pero en el momento en el que se van, se rompe la primera familia. Esa es la idea de Hegel, la disolución ética. Luego va a ser la disolución natural, pero la disolución ética es esta, ¿sí? Para que sean capaces de tener su propiedad libre y de fundar su familia. Los hijos como cabezas de las mismas y las mujeres como esposas. Sí, o sea, sí, machistas, sí, sí, de acuerdo. No vamos a decir que no. Pero ahí está, ese es el modelo. O sea, Kierkegaard está echando todo este carretazo, no solamente respecto a su idea del matrimonio, o sea, también, pero tiene de fondo la comprensión hegeliana de lo que significa el matrimonio. Y el matrimonio para Hegel se acaba cuando la gente tiene hijos y estos hijos crecen y demás. Y a Kierkegaard esto le parece una forma profundamente un monocultivo. No casarnos. No sé, de pronto, ahora, ya lo había dicho en los Diapsalmatas, cásate y te arrepentirás, no te cases y también te arrepentirás. El punto no es ese, o tal vez sí sea ese, ¿no? Que siempre vamos a llegar a una frustración, a una desesperación. Pero claramente el punto no es el de Hegel. Dice Hegel acá, la disolución natural de la familia por la muerte de los padres, especialmente del marido, tiene como consecuencia respecto al patrimonio la herencia. ¿Sí? Entonces tenemos como dos formas de la disolución del matrimonio o de la familia. La de familia se disuelve pues cuando los hijos se van de la casa y cuando los papás se mueren. ¿Sí? Ya, esas son como las dos formas. Y para Hegel esto, repito, es una forma elemental de la dialéctica de la eticidad. Sí, ahí está. Ustedes saben que Hegel siempre escribe en tres, todo es triádico en Hegel por temas dialécticos, pues ahí está. La realidad, la llamemos la síntesis, para ponerlo en términos clásicos, aun cuando Hegel no habla de síntesis, la forma en y para sí de la familia se da justamente en la educación de los hijos y en la disolución de la misma familia. O sea, el matrimonio está hecho para que se acabe hegelianamente hablando. Esto lo va a retomar Kierkegaard, esto lo va a retomar Kierkegaard y precisamente es lo que está mostrando un poco acá. No es de una perspectiva tan reflexiva como la de Hegel, una perspectiva un poco más estética, pero va por el mismo lado. ¿Sí? Entonces dice, bueno, por eso, ¿no? Si están enamorados, estéticamente lo que habría que hacer es correr, soltar eso, ¿sí? Pues con perseverar solo se pierde, nada se gana. Parece una paradoja y lo es para el sentimiento, no para el entendimiento. En este ámbito se trata sobre todo de poder hacer uso de los estados de ánimo. Si uno es capaz de ello, puede procurar una inagotable variedad de combinaciones. Que no asuma uno nunca un alto cargo, ¿sí? Son como consejos de la rotación de los cultivos, ¿no? De cuídate de los amigos, pilas con el matrimonio, ojo con eso de estar agrupándote con mucha gente o teniendo familias. Eso de tener muchos cargos o un alto cargo, cuidado, ¿no? Haciéndolo se convierte sin más en un sutano. ¿Sí? O en una minúscula clavija en la maquinaria del cuerpo político. Uno deja de ser el dueño de la explotación agrícola y en ese caso la teoría sirve bien poco. Uno obtiene un título y en ello radica la consecuencia del pecado y del mal. Tanto si el avance es rápido como si es lento, la ley a la que uno se somete es igualmente tediosa, es igualmente aburrida. Uno no se saca nunca un título de encima a no ser mediante un delito que le deparase una fustigación, pero ni siquiera en ese caso puede uno estar seguro de no ser indultado por resolución real, recuperando así su título. Vuelve y juega. El problema de todo esto, como lo vemos, son los monocultivos. Kierkegaard lo puede presentar de manera irónica, pero ya lo vamos viendo. Hacer, o sí, tener un alto cargo, vivir en una familia grande, o tener una familia, tener un matrimonio, tener amigos. O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es en casarte, en tener amigos, en tener trabajos. El problema está en cuando no podemos ser de otra manera. Cuando no podemos ser de otra manera. Por más que uno se mantenga al margen de los altos cargos, no debe mantenerse inactivo, sino hacer hincapié, y ahí lo dice,
sino hacer hincapié en toda ocupación que sea idéntica al ocio. Y es una idea que me encanta. Debe cultivar toda clase de artes no lucrativas. Con todo, ¿sí? Como hacer cursos de Kierkegaard, cursos de lectura de Kierkegaard o centros de lectura de Kierkegaard por las noches. Con todo, uno no debe desarrollarse en este aspecto tanto de modo extensivo como intensivo. Y aun cuando entrado en años, debe mostrar la exactitud del viejo dicho de que los niños se contentan con poco. Así también, de acuerdo a la doctrina de la prudencia social, uno debe ir variando de terreno en cierto grado. Uno debe ir variando de terreno en cierto grado. Pues en el caso de que no viviéramos relacionándonos solo con una persona, el método de rotación daría mal resultado, como sucedería con un campesino que solo poseyese una fanega de tierra, de lo cual se seguiría la imposibilidad de barbechar, tan extensamente importante. Por eso mismo debe uno variar sin cesar. Este es el secreto propiamente dicho. Vean ustedes, y yo creo que ya con esto como que entendemos cuál es la propuesta de Kierkegaard, además porque ya ahí nos lo dice de una manera muy clara. eh, Uno debe variar sin cesar. Es como un poco la premisa. Uno debe variar sin cesar. O sea, pero variar sin cesar, ¿en qué sentido? Como de una manera diletante de no comprometerme con nada y no hacer nada. Bueno, podríamos pensarlo así, pero más específicamente sería verlo como no monocultivos existenciales, ¿sí? Si tengo un solo trabajo, pues ten hobbies, ¿sí? Ten amigos, olvídalos y vuelve con ellos, ¿sí? Tienes una familia, tienes una esposa, no hables así como de amor eterno y cosas generales, ponle un término de, bueno, vamos a ver cómo nos va hasta esta fecha, cómo nos va hasta esta fecha. Ojalá te vaya bien, de verdad, sí, y sigue, pero ponles fechas de aniversario a aniversario, o sea, como hagamos esto, ¿no? Que no se vuelva como un, sí, ya, como algo supuesto, como algo dado, como la imposibilidad de la novedad de una u otra forma, que es un valor profundamente estético, claramente, ¿no? Eso se lo va a pelear los papeles de B a los papeles de A. Con este fin, uno debe dominar necesariamente los estados de ánimo. Dominarlos, en el sentido de que debería poder hacer gala de ellos cuando quisiera. Eso es imposible. Pero la prudencia enseña cómo aprovechar el momento. Así como un experimentado marinero siempre atento contempla la superficie del agua y ve venir las ráfagas a lo lejos, así también debe uno siempre ver venir los estados de ánimo. Y yo creo que esto es una cosa loca en Kierkegaard. Esto es una frase que a mí me gusta mucho porque a veces uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno a veces se siente sobrecogido por los estados de ánimo. O sea, a veces a uno lo inunda una nostalgia, una tristeza, un entusiasmo, y a veces uno no los ve venir y entonces pues se lo llevan a uno, lo revuelcan, ¿sí? Y a veces uno, pues, eso vuelve y juega, cae en como lo llama él, en el panteísmo de lo demoníaco, ¿sí? O sea, en el de, pues voy de una cosa a otra, 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 donde al final todo termina siendo lo mismo, pero en una indeterminación que, pues fácilmente de esa manera, pues, o sea, termino perdiéndome a mí mismo, termino perdiéndome a mí mismo. Una doctrina de la prudencia social me enseñaría precisamente a ver venir los estados de ánimo. Debes saber qué efecto tiene el estado de ánimo en uno y suponerlo en los otros antes de endosárselo. Primero se tañe para propiciar las notas dominantes. Tañir es tocar música, ¿no? Primero se tañe para propiciar las notas dominantes y para ver lo que asoma en una persona. Más tarde siguen las notas sostenidas. Cuanta más práctica se tiene, con mayor facilidad se convence uno de que a menudo las personas encierran muchas cosas en las que uno nunca piensa. Uno se convence de esto. Y es una forma de rotación de cultivos, darme cuenta que la otra persona no es un monocultivo, sino que también hay variaciones en ellos. Cuando las personas sensibles, que como tales son en extremo tediosas, se encolerizan, a menudo son entretenidas. La guasa es sobre todo un magnífico medio de exploración. No tengo ni idea qué significa ahí la guasa. Miremos el texto en inglés, a ver cómo lo ponen. Esto está ¿en qué página dijimos que era? 288 de la versión original, de la versión danesa. Entonces, no, pero en la versión danesa ya sale por acá. Pues acá lo dicen. Teasing in particular is an excellent means of exploration. Tampoco entiendo. Teasing, la guasa. Bueno, no sé, habrá que mirar.
En la arbitrariedad radica todo el secreto. En la arbitrariedad radica todo el secreto. Uno cree que ser arbitrario no es un arte y sin embargo se requiere un profundo estudio para ser arbitrario, de manera tal que uno mismo pueda deleitarse con ello sin extraviarse, sin extraviarse. Entonces hablaríamos acá de el arte de ser arbitrario, ¿sí? No se trata de pura espontaneidad, ¿no? La arbitrariedad no sería, es más bien como una especie de arte. No es una ciencia, no es una técnica, es un arte, ¿no? Saber serlo en el momento en el que corresponde. Uno no goza lo inmediato, sino algo bien distinto que uno mismo entremete con plena arbitrariedad. Y esto es clave, ¿sí? O sea, la rotación de cultivos no consiste simple y llanamente en una pura pasividad. La rotación de cultivos es plenamente activa, es profundamente activa, ¿sí? Teasing es broma, nos dice Sandra. Muchas gracias. Acá nos dice, la guasa es sobre todo un medio de exploración. Me suena horrible, no tengo ni idea. ¿No? Guasa, ¿qué significa guasa en español? Supongo que será lo mismo. Ah, pues debe ser de broma, de ahí la palabra guasón, ¿no? Guasa en el RAE. Chanza, burla. Sí, sí, la primera vez que leo la palabra. Sí, quisiera verlo en otros términos, ¿no? Pero la burla como medio de exploración. Bueno, creo que sí, ¿no? Yo no soy una persona particularmente hábil explorando a partir de la burla. Creo que llego muy rápido o a sentirme herido o a ofender. Entonces no es algo que practique, pero oye, es un arte, habría que entrenarse en ello, ¿no? Contemplando la escena central de una obra de teatro, leyendo la tercera parte de un libro, obtenemos un goce bien distinto del que el escritor buenamente le había destinado a uno. Uno goza de algo de modo totalmente casual, contempla toda la existencia de esa posición y permite que toda su realidad vare en ella. Pondré un ejemplo. Había una vez un hombre cuyo parloteo sobre una relación de toda la vida me obligó a escuchar. A la mínima estaba listo con una pequeña disertación filosófica en extremo tediosa. Estando a punto de desesperarme, descubro de repente que él transpiraba de manera extraordinaria mientras hablaba. Dicho sudor atrajo entonces toda mi atención. Vi cómo las perlas del sudor se agrupan sobre su frente, tras lo cual formaban riachuelos, como se deslizaban nariz abajo y acababan en una masa con forma de gota que colgaba del puntiagudo extremo de la nariz. Desde ese instante todo hubo cambiado. Llegó incluso a alegrarme el incitarlo a emprender su instrucción filosófica, pero solo para observar el sudor sobre su frente y su nariz. ¿Sí? Es una forma, a ver, creo que entendemos la ironía, pero también entendemos el punto, ¿no? Ejemplo del señor sudoroso, vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo Kierkegaard? O sea, él lo ha dicho desde antes, ¿no? Sin variar sin cesar y variar que en los estados de ánimo, pero hay que verlos venir, o sea, no somos completamente pasivos, podemos verlos venir. Hay momentos donde lo tedioso se nos, digamos, nos arremete, ¿sí? El ejemplo, viene alguien a hablar de algo que nos aburre profundamente. Y sin embargo, ¿sí? Sabiendo variar el foco de la atención, sabiendo, sí, somos capaces de encontrar un sentido profundo. Oye, quizás no profundo, ver sudar a alguien tal vez no sea lo más profundo del mundo, pero interesante. Sí, interesante. No sé qué interés tenga en ver sudar a alguien. El ejemplo de Kierkegaard es ese. Para él le parece interesante. Repito, esto es ironía, pero nosotros podríamos verlo de estas maneras. Hay personas que pueden encontrar profundamente aburrido y tedioso, no sé, ir a ciertos ritos sociales, ir a un baile, ir a una conferencia, ir a un lanzamiento de libro, ir a un velorio, ¿sí? Pero justamente ese tedio se podría volver en algo interesante a través de una variación del estado de ánimo, ¿sí? Si yo ya no voy en términos de, ay, qué mamera ir a un velorio y todas las tías viejitas y otra vez y mirar y tal, y de negro y sufriendo y haciendo chistes raros, random por allá en la esquina, puedo yo ir como con otra actitud, digámoslo así, y se dinamiza completamente de manera diferente la experiencia. Desde este instante todo hubo cambiado, todo hubo cambiado. Llegó incluso a alegrarme el incitarlo a emprender su instrucción filosófica.
solo para observar el sudor sobre su frente y nariz. Baggesen habla en algún lugar acerca de un hombre que dice que este es de seguro alguien muy decente, pero que él tiene algo que objetarle, que nada rima con su nombre. Así es, en extremo saludable dejar que las realidades de la vida resulten indiferentes a un interés arbitrario, como lo mencionado. Entonces, vean ustedes, este es el ejemplo de cómo practicar el arte de la arbitrariedad. ¿Sí? Arbitrariamente soy capaz de cambiar un poco el estado de ánimo y encuentro interés en algo que resultaría profundamente aburrido. Esas son formas de las rotaciones de cultivo, ¿sí? La rotación de cultivo como forma de la prudencia social nos permite a nosotros relacionarnos en entornos profundamente aburridos, simple y llanamente porque somos capaces de interesarnos de manera creativa. Algunos, diríamos nosotros creativa, Kierkegaard diría arbitraria, sí, pero no es una arbitrariedad de a la maldita sea y a la loca tolondra, sino es justamente puesta como forma de prudencia social, pues oye, para estar ahí, pues entretenerme y pasarla bien, ¿no? Uno convierte lo casual en absoluto, en objeto de admiración, perdón, uno convierte lo casual en absoluto y en cuanto tal en objeto de admiración absoluta. Ahí está el asunto. Subrayémoslo todo y leámoslo de una vez y pongámosle el asunto. Así es en extremo saludable dejar que las realidades de la vida resulten indiferentes a un interés arbitrario, como el mencionado. Sí, o sea, arbitrario en el sentido, como lo habíamos dicho, de uno lo pone con plena arbitrariedad. Uno convierte lo casual en absoluto y en cuanto tal en objeto de admiración absoluta. Esto tiene un efecto magnífico, sobre todo cuando los ánimos están en movimiento. Hay muchos hombres en cuyo caso este método es un magnífico método, medio de estimulación. Uno lo considera todo en la vida como una apuesta, etcétera. Cuanto más consecuentemente logra uno mantener su arbitrariedad, más entretenidas son también las combinaciones. O sea, lo que Kierkegaard nos está diciendo es, en el fondo, poder tener un poco de indeterminación, digámoslo así, pero no una indeterminación negativa de esta forma de lo ¿cómo es que lo habíamos dicho? Del panteísmo de lo demoníaco, sino una arbitrariedad pues, subjetiva, mía, ¿sí? Puede establecer y dinamizar procesos. Felipe, Andrés, tiene la mano levantada. Sí, es que estaba pensando que esa arbitrariedad al mismo tiempo es como una burla, ¿no? Porque uno no está poniendo, o sea, como me importa, pito, como tú. Como que simplemente me quiero parchar el momento. De alguna manera, la arbitrariedad misma se convierte como una manera de burlarse del momento y de disfrutar el momento. Entonces, como que está haciendo como la conexión entre las dos ideas. Como que no es como una burla explícita que se digan palabras, sino es más bien el ejercicio mismo de disociar las relaciones o lo que está pasando ahí, lo que se convierte como en un aspecto burlón. La misma escena, lo mismo que no hace. Completamente de acuerdo, y por eso lo decimos, la traducción no me gusta, repito, la guasa es un perfecto método de exploración. Guasa como burla, ¿no? Acá lo pusimos, la burla como medio de exploración, la guasa, sí, pero no sé, repito, la palabra guasa me suena rarísimo, pero asumo que ya entiendo, significa broma, chanza, viene la palabra guasón, de hecho, que usamos en español para caracterizar al enemigo de Batman, ¿no? Sí, la broma, la burla es un claro mecanismo de exploración. A ver, no quiere decir, pues sí, a ver, no es un acto ético, claramente no es un acto ético. Sin embargo, es una forma de sobrevivir al aburrimiento. A ver, lo que pasa es que ponerlo en términos de una dimensión ética nos lleva a una gran pregunta estética y es ¿hasta qué punto la ética es aburrida? Y Y repito, es una pregunta complicada, pero no nos pongamos tan complicados, pongámonos en algo que de suyo suele ser aburrido, una reunión innecesaria, y eso ocurre en muchos contextos, familiares, afectivos, laborales, sobre todo laborales, ¿no? O sea, el aburrimiento puede hacer, o sea, el aburrimiento es la raíz de todos los males. Y una reunión aburrida podría llevarnos a decir como, me mamé de este trabajo, me largo. ¿Sí? O sabotear, o insultar, o agredir, o tales. Y lo que Kierkegaard nos está diciendo es, mira, en términos de la prudencia social, nosotros podríamos encontrar como un foco de burla, o sea,
en el sentido que tú lo dices, para explorar un poco aspectos de interés y decir como, no sé, voy a mirar, mira, estamos en una reunión de lo más aburrido del mundo, así que me voy a poner a mirar cuántas personas son capaces de hacer gestos diferentes en la misma reunión, qué sé yo. Se los cuento un poco cuando yo estaba aprendiendo alemán, justo antes de irme a Alemania. Yo ya, pues, ya tenía la beca y tal, y no sé qué, y estaba, me faltaba un par de semanas, unos cuantos meses, y todavía trabajaba en la universidad. Yo estaba haciendo pues, un cursito de alemán antes de irme a Alemania, pues me parecía como lo mínimo. Y tenía una reunión, me acuerdo, era una reunión en la Facultad de Derecho. Yo ya me iba a ir, yo ya no tenía nada que hacer ahí, simple y llanamente estaba porque, pues tenía que estar porque hacía parte de mis funciones, pero yo ya me iba a ir, yo ya estaba haciendo como toda la entrega. Y yo estaba en la reunión, y una reunión que duró como 3 horas y hablando de temas curriculares y vainas jurídicas y abogados y no sé qué. Interesante, no sé, para ellos. Yo estaba aburrida. Entonces encontré en el ejercicio de tratar de tomar apuntes en alemán, algo que me interesara de esa reunión. Y yo dije, bueno, con lo poco que se podría de una u otra forma llevar estos apuntes. Sí, súper ñoño, pero es una arbitrariedad mía, que puse ahí y en ese sentido hice de eso un espacio interesante. Entonces la gente me podía ver y decía, oh, tiene una persona comprometida con la reunión. Y entonces automáticamente cambió todo. Yo ya quería escuchar todo lo que pasaba en la reunión. Si me hago entender, eso sería una burla a la reunión, porque la burla de o sea, no me estoy tomando en serio la reunión, pero sí me la estoy tomando en serio para despertar unos intereses. Repito, esto, a ver, son ejemplos muy específicos. Kierkegaard no está poniendo ejemplos inocentes, Kierkegaard está poniendo el trabajo, la amistad, el matrimonio. Complicado. Sin embargo, como lo vamos a ver o lo hemos visto y sobre todo quedó muy claro en el concepto de la ironía en Kierkegaard, lo que es para Kierkegaard ironía y humor son formas existenciales profundas que nosotros debemos tener en cuenta como estadios intermedios. O sea, entre la estética y la ética está la ironía y entre la ética y la religión o la ética y la estética está el humor. Sí, o sea, el límite de la estética es la ironía y el límite de la ética es el humor. Eso lo reconoce Kierkegaard. Y la burla, en este sentido, que hace referencia a la ironía y al humor, pues son formas de buscar este tipo de aspectos. Estamos completamente de acuerdo con eso que dices. Bien, quedan dos párrafos, vamos a leerlos. Dice, la variación del resultado pone siempre en manifiesto si uno es un artista o un chapucero. Hasta cierto punto, todos hacen lo mismo, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar algo interesante traduciendo al alemán una reunión o mirando los gestos de las personas o sí, no tomándome en serio esto o atendiendo a la moda o mirando las sombras que se proyectan en la pared, qué sé yo. Y él dice, bueno, pero la variación de estos resultados, mira a ver si eres un artista, si manejas el arte de la arbitrariedad o si eres un chapucero, o sea, si lo que haces es súper chambón. El ojo con el que se ve la realidad debe modificarse sin cesar. Los neoplatónicos admitían que las personas que en el mundo habían sido menos perfectas se convertían tras la muerte en animales más o menos perfectos según lo merecido, la famosa teoría de la metempsicosis, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, habían practicado virtudes burguesas en menor grado, los detallistas, se convertían en animales burgueses, por ejemplo, en abejas. Una consideración de la vida como esta, que contempla a todas las personas del mundo convertidas en animales o en plantas, Plotino también opinaba esto mismo, que algunos se convertían en plantas, ofrece una amplísima variedad. El pintor Tischbein intentó dar una imagen ideal de cada persona como un animal. Dice acá número 17. Tischbein, amigo de Goethe, Kierkegaard tiene probablemente en cuenta el poema de este último. Bueno. Su método tiene el fallo de ser demasiado serio y de afanarse por dar una similitud real. Claro, es demasiado serio. Estamos tratando de vencer el aburrimiento, no estamos tratando de hacer teoría, ¿sí? Él pone un ejemplo muy elemental y dice, mira, y esto es Plotino. O sea, esto estamos hablando con fuentes filosóficas fuertes, pero una forma de entretenernos es pensar si la persona que está al frente, ¿en qué reencarnaría? ¿En qué me ponen ustedes que yo reencarnaría? ¿En una planta o en un animal? ¿Sería yo un animal burgués como una hormiga o una abeja? No sé, de pronto eso me motivaría a mí a ponerle atención a lo que está diciendo la otra persona, ¿sí? Pero una arbitrariedad, completamente arbitrario. Pero, oye,
Sirve para pelear contra el aburrimiento. Con la arbitrariedad, bueno, vale la pena. De hecho, sería interesante que nos pensemos mutuamente qué clase de animales nos convertiríamos nosotros. Con la arbitrariedad que está dentro de uno, se corresponde la casualidad que está fuera de uno. Se debe, o sea, creo que queda claro, ¿no? La forma arbitraria con la que yo estoy relacionándome con el exterior, en alemán, pensando qué animales se va a reencarnar, o qué sé yo, la ropa, no sé, se corresponde con el exterior. Se debe mantener siempre un ojo abierto para lo casual, estar siempre expeditus, o sea, dispuesto por si alguien se ofreciese. Los así llamados placeres de la sociedad para los cuales uno se prepara con 8 o 15 días de antelación no significan gran cosa. Por el contrario, la cosa más insignificante puede convertirse en casualidad, por casualidad, en fausto material de entretenimiento. Sí, a veces eso que nos dicen como no, mira, los placeres de la sociedad, una fiesta, vamos a armar una fiesta dentro de 15 días, ¿sí? Sí, él dice, no 8 o 15 días de antelación. Y al final es como más de lo mismo. Pero a veces son estas pequeñas variaciones que nosotros hacemos en nuestra, de manera arbitraria, ¿sí? Lo que nos da un material de entretenimiento increíble. No es posible entrar aquí en detalle. Hasta ese punto no llega teoría alguna. Incluso la teoría más circunstanciada es pura miseria, comparada con lo que el genio fácilmente descubre en su ubicuidad. Bien, termina el texto de Kierkegaard acá. A mí esto que está acá al final me recuerda mucho, ¿sí? Mucho, mucho a la fenomenología. Mucho. Yo no he tenido la oportunidad, fenomenología. No he tenido la oportunidad de hablarlo con un fenomenólogo de profesión, ¿sí? Habría que hablarlo de pronto pues no sé, con profesores de fenomenología, porque es que la fenomenología en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? La fenomenología determina el contenido de conciencia, la conciencia intencional, y a partir de ello, nosotros superamos la actitud natural, asumir que las cosas son en sí mismas y mirar cómo el fenómeno responde un poco a nuestras protensiones, como se llama, o sea, a nuestras ideas, a nuestros juicios, a nuestras formas prepredicativas con las que llegamos a abordar el fenómeno. Y en el fondo, esto que dice Kierkegaard se parece mucho a las variaciones imaginativas que propone Husserl, de voy a hacer variaciones en la percepción del fenómeno, a ver cuáles son esenciales y cuáles no. Y uno dice, pero es que el fenómeno se te está presentando así, ¿por qué te vas a imaginar variaciones? Porque sí, porque así los seres humanos nos relacionamos con los fenómenos de manera no sé, variativa, variacional, no sé si exista, a través de sus propias variaciones. Nosotros no nos quedamos con un fenómeno, sino que lo variamos. ¿Y qué pasaría si? ¿Y cómo sería así? Y empezamos, y esto hace que digamos, la experiencia del pensar resulte profundamente dinámica hasta cierto punto, ¿no? Sandra, dices que me ves como un búho. El búho de Minerva me gusta la idea. De hecho, valga acá frente, vamos a mostrarlo. Tengo un búho, no sé si se ve, es como el búho de Minerva. Me lo hizo mi suegra para el cumpleaños del año pasado. Y ahí lo tengo colgado. Entonces, mira, sí, tengo ahí como un animal de cabecera nocturno y con mis ojos y tales. Quiero terminar simple y llanamente con em, un texto que escribe Sartre sobre Merleau-Ponty. Creo que estaba publicado en Ideas y Valores, si mi memoria no me falla. Eh, Denme y les comparto acá, debería estar. A ver si lo puedo abrir desde aquí. Sartre, Merleau-Ponty, Cartas de Ruptura. No, no es este. Hay un texto en el que Sartre escribe sobre Merleau-Ponty. De hecho, es que no me acuerdo cómo se llama, tengo que buscarlo. Bueno, voy a buscarlo y cuando lo suba a YouTube lo pongo ahí para que lo veamos. En ese texto es muy simpático porque tiene que ver justamente con esto que estamos hablando. Eh, un segundo, sí. Dice Sartre que Merleau-Ponty es un fenomenólogo y que como todos los fenomenólogos hacen cosas fenomenológicas, y él dice, cuando Merleau-Ponty me explicó lo que era la fenomenología,
me puso el siguiente ejemplo, tal, y era una anécdota. Y él decía, uno ve un farol, y pues, y si a mí me dicen, habla del farol, pues, no sé, te digo, es un farol. Tiene luz, sirve para iluminar el camino por las noches. No sé qué más da. El gasto que genera lo pagamos los contribuyentes. No sé qué más decir de un farol, no tengo mucho. Y él decía, un fenomenólogo es capaz de quedarse hablando de un farol y de todos los sentidos posibles de un farol toda la noche hasta que apaguen el farol. Y a mí me llama mucho la atención porque parecería que un fenomenólogo, o mejor dicho, la fenomenología sería una forma muy seria por lo demás, pero si lo miramos más divertida, una forma de resistir al aburrimiento, porque es que la fenomenología es una forma de entender la multiplicidad de sentidos. La multiplicidad de sentidos que sean en la experiencia humana acerca de los fenómenos con los que nosotros vivimos. Y yo creo que en el fondo esto que está apuntando Kierkegaard en clave de ironía, en clave un poco, eh, oye, quizás no sea lo más políticamente correcto lo que está diciendo, pero en el fondo las premisas filosóficas se acercan hacia allá, se acercan hacia allá. Desde otra perspectiva, Husserl y la fenomenología clásica lo ves de una perspectiva muy epistémica, muy nociológica, ¿sí? Muy cognitiva. Kierkegaard lo está viendo de una manera profundamente existencial. Pero, oye, establecer cuáles son las variaciones de, a ver, no sé, qué clase de animales seríamos nosotros en las próximas vidas, dependiendo de lo que reencarnáramos o depende de lo que hemos hecho en esta vida, pues eso no es sino describir posibilidades de sentido. Y eso hace la fenomenología. Eso hace la fenomenología. Por eso ese final de la rotación de cultivos me acuerda mucho de esto. Bien, ahí vamos a terminar. Ahí terminan las notas. Ya nosotros lo hemos leído. Es un texto muy interesante. Y vamos a arrancar con el diario del seductor o diario de un seductor, dependiendo de las traducciones. Este es un texto maravilloso. Es una novela, ¿sí? Es una novela epistolar. Es decir, son cartas. Con Andrés nos leímos Las desventuras del joven Werther en el seminario del romanticismo del semestre pasado. Es de ese tipo, son cartas, ¿sí? Donde, pues bueno, básicamente él arranca un poco acá mostrando un poco de qué va y acá están las cartas, ¿sí? Las cartas rezan como sigue: Johannes, tu Cordelia, Johannes, tu Cordelia. Son cartas que Cordelia le va a escribir a Johannes, o sea, a Juan, el seductor, y cartas que Juan le va a escribir, o Johannes le va a escribir a Cordelia, ¿no? Entonces ahí tenemos, es una novela epistolar, un intercambio de cartas, es una novela de cierta extensión, tiene como unas 100, 120 páginas, lo vamos a leer con la calma del caso y pues eso arrancaremos la próxima sesión. El próximo miércoles vamos a estar en el Congreso Colombiano de Filosofía hablando sobre lo fantástico como experiencia, las interpretaciones de Delta y de la estética romántica. Entonces no vamos a tener este encuentro, lo volveremos a tener y ahí arrancaremos con la lectura del diario Un Seductor de hoy en 15 días. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, por acá tenemos el chat. Dice Sandra, me sorprende la manera en que este formato de escrito nos ha llevado a reflexionar sobre nuestros modos de vivir. Gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo creo que Kierkegaard y en general los filósofos nos invitan a pensar. En el fondo, eso es lo que hemos sostenido, que es la filosofía, pensar con quienes han pensado. No me resta sino agradecerles por su participación, paciencia, sentido del humor, complicidad con este proceso de lectura y nos vemos entonces en una próxima ocasión para arrancar con el diario del seductor y mirar qué es lo que pasa cuando la seducción se desborda en una subjetividad. Nos vemos entonces, que los cielos nos miren con su beneplácito, que tengan una feliz noche y hasta pronto.